Bienvenidos al curso de Astrología Básico. En este video de la sesión 3 del módulo 5 vamos a hablar de la naturaleza de los aspectos. Les habla Yoli Mora, soy de Proyecto Azul. A los aspectos no hay que encuadrarlos entre benéficos o maléficos como se hacía en la antigüedad. De hecho, en la antigüedad siempre se hablaban de planetas benéficos y maléficos. De allí que Júpiter es considerado, por ejemplo, el benéfico mayor y Venus el benéfico menor. Y entre los maléficos, hablando de planetas, estaba Plutón, estaba Marte, estaba Saturno, etc. Hoy en día, con la astrología moderna, es mejor hablar, en esta experiencia práctica, de aspectos buenos o malos. Sin embargo, todavía es tal vez un poco inapropiado indicarlos como buenos y malos, en el entendido de que los malos hay que evitarlos, ¿ok? O qué lamentable que en mi carta astral tenga malos y no tenga buenos. Pero vamos en este video precisamente a entender esa naturaleza de los aspectos. Muchas veces los contactos benéficos no lo son tanto, y en muchos otros casos los maléficos pueden hacer mucho bien al nativo. Fíjense bien lo que estamos hablando acá. El tener una carta copada de puros aspectos buenos, armoniosos, benéficos, pudiera ir en contra de la persona, del dueño de la carta, y lo contrario, es decir, estar copada de muchos maléficos, malos o inarmónicos, pudieran ir en favor de, del dueño de la carta o nativo. Así, no es casual, por ejemplo, que las cartas astrales de numerosas celebridades y personas famosas estén repletas de fuertes aspectos inarmónicos. Inarmónicos en el sentido a que sean lo que se llamaba en la antigüedad maléficos, o si lo queremos meter en el renglón de los malos. Es decir, un aspecto, a medida que se convierte en una tensión, hace que la persona dueña de la carta tenga acciones para contrarrestar lo que el aspecto establece. No se trata entonces de algo extraordinario, sino que es habitual encontrar en la mayoría de los casos personas con aspectos muy tensos o inarmónicos o maléficos o malos, como lo quieran llamar, pero vamos a utilizar más bien esos términos de tensos e inarmónicos, ¿ok? No es extraño entonces que esas personas con esos aspectos muy tensos o inarmónicos sea un puente para llevar sus vidas a metas muy intrincadas. En cualquier caso, no podemos rechazar los aspectos armónicos y preferir los inarmónicos. Si estos son los que van a servirme de puente para algo en la vida, ok, entonces ahora no quiero tener los armónicos, no quiero tener esos benéficos, esos aspectos benéficos, ahora prefiero tener todos los maléficos. No, hay un equilibrio dentro de nuestra carta, existe un equilibrio en cuanto a lo que el alma quiso vivir y lo que el alma necesita en esta encarnación vivir para evolucionar. Pero se ha podido comprobar, por ejemplo, que en el plano práctico, que los inarmónicos, es decir, los maléficos, puedan prestarle al nativo, a la persona dueña de la carta, una inestimable ayuda. Cuando una carta astral aparezca llena de trígonos y sextiles, que dentro de los aspectos mayores son los más benéficos, veremos que el nativo podrá resolver su vida con evidente facilidad y parecerá que todas las cosas se le ponen al alcance de la mano. Precisamente por eso esos contactos benéficos tienden a producir una gran relajación, un cierto adormecimiento, un sentimiento plácido de conformidad con la existencia. Y ustedes dirán, pero es precisamente eso lo que yo quisiera en mi vida. No, porque estos aspectos, cuando tengo en mayoría este tipo de aspectos, la persona se relaja porque todo es como si le cayera del cielo, sobre todo con los trígonos. Es como si las cosas cayeran del cielo y no hace ningún esfuerzo para cambiar su estatus, para cambiar dónde está.
y si necesita surgir en función a liderazgo, en función a emprendimientos, no lo hará, porque estos aspectos no le permiten, y no es que lo aten, no es que se conviertan en algo malo, sino que la persona, como decíamos, se relaja, hay apatía y deja que la vida vaya fluyendo como va viniendo. Cuando en un tema natal, a lo contrario, dominan los aspectos inarmónicos o disonantes, entonces las cosas no suelen presentarse nada fáciles. En este caso, el nativo tiene muchas posibilidades de conocer la frustración y el sufrimiento y de padecer de toda clase de pruebas. Y es allí donde la persona se arma de valor para lograr lo que quiere. Es el empuje que le da la vida a través de todo este sentimiento, lo llena de valentía para ir en pos de lo que quiere en la vida, lograr esas metas que desea. Al mismo tiempo, esto estimula a las personas a luchar y desarrollar al máximo las cualidades y potencialidades. Agudizará su inteligencia, su astucia y hará que se vea obligado a superarse continuamente. ¿Por qué? Porque como hablábamos de los aspectos armónicos, no le caen las cosas del cielo y tiene que luchar por ellas. Entonces hay una diferenciación entre estos dos personas. No con esto estoy diciendo, como indicaba hace rato, que vamos a preferir los inarmónicos antes que los armónicos. Hay que aprender a manejar cada uno de esos aspectos y cada uno de esos grupos de la manera adecuada. Desde el punto de vista espiritual o esotérico, se considera que los aspectos benéficos o armónicos nos indican habilidades o lecciones aprendidas en vidas anteriores. Por lo contrario, que los inarmónicos o disonantes, estamos hablando de aspectos, nos dicen cuáles son las lecciones que se han de aprender en la vida presente o las habilidades que han de desarrollarse. Se dice que un trígono, por ejemplo, desde el punto de vista de la astrología karmática, un trígono es una recompensa, algo que hicimos muy bien en vidas pasadas y que ahora nos lo están recompensando. En el caso del sextil, que es la mitad de un trígono, nos indica que hay que hacer algunas acciones y que si las hacemos y logramos activar ese sextil, se convertiría en unas vidas futuras en unos trígonos. En el caso de los aspectos inarmónicos, lo vamos a ver como karma, pero no como el karma visto desde el punto de vista del castigo, ¿ok? Del castigo, del azote en esta vida, no, sino los aspectos que el alma decidió vivir para precisamente trascender ese tema y esa lección. Desde otros puntos de vista, un aspecto armónico indica equilibrio interior y energía constructiva, mientras que el aspecto inarmónico señala un conflicto interno que luego el ambiente devuelve con problemas. Implica entonces energía repeliéndose entre sí. Esto lo van a ir entendiendo obviamente a medida que vamos avanzando en el tema de los aspectos y van viendo cada uno de ellos. Usando la analogía de los planetas, que los planetas son actores, que los signos son el libreto a interpretar y las casas son los escenarios en los que esos actores actúan, podemos decir entonces que los aspectos serán entonces el cómo los actores interpretan sus papeles. Recuerden siempre, al inicio dijimos, los planetas van a ser los actores de este teatro, ¿okay? De este teatro cósmico. Los signos van a ser el libreto que esos actores van a interpretar. Las casas van a ser ese escenario. Ahora, esos actores van a tener un libreto que interpretar. Pero ese libreto, ¿cómo lo interpreta? Ese cómo lo van a hacer va a ir de la mano de los aspectos astrológicos. Es importante indicar que una persona que tiene pobreza de aspecto indica escasez de experiencia y revela una falta de correlación entre la vitalidad y su manifestación objetiva.
Esto de tener pobreza de aspecto significa que una carta que está poco aspectada. Esto también es un término que hay que empezar a utilizar, que es la aspectación. Aspectación viene de aspecto. Mal aspectado significa que un planeta recibe aspectos tensos, inarmónicos. Bien aspectado significa que recibe aspectos fluidos o armónicos.